Un peligro nos rodea. Un asesino invisible que cada día se vuelve más peligroso y nos acecha en todos lados. Un asesino que se ha infiltrado en nuestras vidas ofreciéndonos beneficios, pero también daños enormes. Y el mayor peligro es que muy poca gente está consciente de la existencia de este riesgo, no lo sentimos, no lo vemos ni escuchamos. Ese asesino es la radiación electromagnética. La radiación electromagnética es producida por cables de alta tensión, aparatos electrodomésticos, computadoras, televisiones, teléfonos inalámbricos, Wi-Fi, antenas, teléfonos celulares. Y ahora, por la tecnología 5G. Estamos completamente rodeados por radiación, afectándonos en todas las frecuencias del espectro electromagnético, todo el día y donde quiera que estemos. En particular, es preocupante la radiación de teléfonos celulares debido a la explosión en su uso. En la actualidad estamos expuestos a 100 millones de veces más radiación electromagnética que hace 100 años. Los riesgos se multiplican si se considera el enorme incremento en el uso de teléfonos celulares en el mundo. En el 2022, un estimado de 5.320 millones de personas usaban teléfono celular, cerca del 67% de la población mundial. Muchos usuarios utilizan más de un aparato, por lo que hay más teléfonos celulares que humanos. Cuando los teléfonos celulares fueron introducidos en el mercado en la década de los 80, fueron exceptuados por la regulación y estaban pensados para ser usados por adultos durante periodos reducidos de exposición. Nunca se estableció su riesgo para los seres vivientes. Ahora, existen miles de millones de fuentes de radiación. La tecnología celular es usada todo el día por los usuarios, ya sea activa o pasivamente. La exposición a la radiación es continua. Además, en la última década, millones de niños y adolescentes se han convertido en usuarios frecuentes. Y el riesgo es todavía mayor en las generaciones más jóvenes. Algunos estudios han encontrado que después de una década de uso intensivo de teléfonos celulares, los riesgos de tumores cerebrales se duplican en los adultos y se cuadruplican en aquellos que iniciaron el uso siendo pequeños. Más de una docena de países restringen el uso de teléfonos celulares para los niños. Los cerebros de los niños son más vulnerables que los de los adultos, por lo que los riesgos son mayores. Además, los jóvenes tienden a usar los teléfonos celulares más horas durante el día. Los estándares normativos para medir el riesgo de exposición consideran la cabeza de un hombre alto y pesado, con llamadas de solo 6 minutos y el teléfono celular alejado 1,5 centímetros del cuerpo. Están totalmente fuera de la realidad. No toman en cuenta la mayor vulnerabilidad de los cráneos y cerebros más pequeños de niños y fetos. No consideran que las llamadas por celular duran mucho más que 6 minutos en promedio y que los usuarios pegan sus teléfonos a sus cabezas. Hay grandes riesgos bien documentados, a pesar de los esfuerzos de la industria por crear dudas y una falsa polémica sobre los riesgos del uso de teléfonos celulares y difundir un falso sentimiento de seguridad. Los estudios experimentales han encontrado que la radiación de los teléfonos celulares daña el DNA, incrementa las proteínas anormales, altera la memoria, el comportamiento y la química cerebrales, e incrementa la asimilación de contaminantes en el cerebro. Los niños y adolescentes que empiezan a usar teléfonos celulares tienen de 4 a 5 veces mayor riesgo de desarrollar tumores cerebrales malignos comparados con los que los empezaron a usar hasta la edad adulta. Los hombres que usan sus teléfonos celulares 4 horas al día tienen una reducción del 50% en su conteo de esperma. Las mujeres embarazadas enfrentan un riesgo enorme para ellas y sus bebés. El uso prolongado de teléfono celular o dejarlo cerca del vientre afecta a los fetos, incrementando el riesgo de problemas de aprendizaje en los niños y otros daños en su desarrollo. Otros problemas serios de salud están asociados con el uso regular de teléfonos celulares y Wi-Fi: pérdida de memoria de corto plazo, disturbios de sueño y atención, dolor de cabeza, pérdida auditiva, problemas de aprendizaje, demencia y Alzheimer. La mayoría de los usuarios tiene menos de 30 años. Los niños están creciendo con exposiciones a radiación de teléfonos celulares que no existían hace 10 años. La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer apenas clasificaron en el 2011 a la radiación electromagnética emitida por teléfonos celulares como posiblemente cancerígena, en el mismo grupo donde se encuentran el plomo, el benceno y el DDT.
Con esto reconocieron que el uso de teléfonos celulares conlleva un mayor riesgo de tumores cerebrales malignos, por lo que recomendaron tomar medidas para reducir al máximo su exposición, especialmente en el caso de los niños. ¿Qué hace falta para que se comprueben totalmente los efectos cancerígenos de la radiación electromagnética? ¿Es necesario que enfermen millones de usuarios con tumores cerebrales y completen las estadísticas? Esta podría ser una pandemia mucho mayor a la del COVID-19, pero los tumores cerebrales toman más de 10 años para desarrollarse. ¿Estamos dispuestos a esperar hasta que enferme una gran parte de la población mundial debido a la radiación electromagnética? Debemos protegernos, y el grafeno ha probado ser uno de los mayores bloqueadores de radiación electromagnética, como veremos en videos futuros. Si deseas obtener más información sobre Grafenemex, puedes consultar nuestra página web o suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita.